Bien, buenos días. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctora, buenos días. Ok, muy buenos días. Entonces son las 11 de la mañana. Vamos a dar inicio a la mesa redonda que me corresponde con respecto al tema de malaria. Entonces, para puntualizar ciertos términos, conocimientos que debemos tener con respecto a malaria o también llamado paludismo, ¿no? Es el sinónimo de la misma patología, es que debemos recordar que esta enfermedad o esta enfermedad metaxénica, porque es transmitida por un mosquito al ser humano, es causada por hasta 4 especies del género Plasmodium. O sea, este mosquito, que es el Anopheles, en su organismo tiene al Plasmodium de 4 especies que nos pueden dar infección y nos pueden producir malaria o paludismo. ¿Cuáles son esas especies? Es Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malariae. En el Perú tenemos sobre todo la presencia del Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Hay algunos reportes emitidos por la CDC, o antes llamada la Dirección General de Epidemiología, que han notificado casos de Plasmodium malariae. El otro punto importante es que ustedes deben reconocer que la malaria, así como el dengue, el zika, chikungunya, fiebre amarilla, es una enfermedad metaxénica, es decir, transmitida por un mosquito. ¿Qué mosquito transmite esta enfermedad? El mosquito Anopheles, en sus diferentes especies también. Y de predilección la Anopheles hembra, que está infectada con el Plasmodium de las diferentes especies que les he señalado hace un momento. Este mosquito transmite la enfermedad en el momento, tiene características de transmisión, ¿no? Los horarios, la calidez del ambiente o de la zona geográfica. ¿Y por qué hembra? Porque tiene que dar de alimentar a los huevecillos con sangre, ¿no? Las transmisiones por transfusión sanguínea o de forma congénita son raras, pero sí se han descrito. Tuvimos un caso hace 6 o 7 años en el hospital de policía, del hijo recién nacido de una subalterna de la policía, que ella siempre había vivido en Lima, en un distrito en donde no encontramos anófeles, y tampoco notificación de Plasmodium en ningún momento, que tuvo un recién nacido había nacido con ano imperforado, pero había tenido cuadros de infección a los pocos días del nacimiento, posiblemente por el cuadro de la alteración del tubo digestivo. Luego de la cirugía que se le realizó, se le hizo una transfusión sanguínea y después de eso comenzó a presentar cuadros de fiebre cada 2 o 3 días. Se encontró en sangre una bacteria y se pensó que era la bacteria la causante de la fiebre, pero finalmente, como esta fiebre persistía a pesar del tratamiento, se le realizó todos los exámenes, incluso gota gruesa, que ustedes van a identificar en esta clase, que es el gold estándar para el diagnóstico, y salió Plasmodium vivax, ¿no? En la gota gruesa de esta recién nacida. Y bueno, fue notificado al Ministerio de Salud y recibió el tratamiento endovenoso por la severidad del cuadro, por la edad y por la malformación que tenía la paciente. Pero son casos raros. Los casos de malaria o paludismo que ustedes ven o van a poder ver cuando sea la actividad presencial en las diferentes sedes del curso de medicina, son por vía de transmisión metaxémica, o sea, a través del mosquito. Entonces, otro punto que también hay que tomar en cuenta es que si bien esta enfermedad puede ser mortal, esta es así si es que no se identifica a tiempo. Les vuelvo a repetir, el diagnóstico o el gol estándar para el diagnóstico de esta enfermedad es la gota gruesa, ¿no? Y es un procedimiento que realizado por una mano entrenada y es fácil de hacer. Se puede diagnosticar y brindar el tratamiento a tiempo a los pacientes. De las 2 especies que son más frecuentes en el Perú, podemos decir también, para terminar de explicar esta lámina, que Plasmodium falciparum es el más severo, ¿no? Porque es resistente a los fármacos que normalmente nosotros brindamos para
malaria, que es la cloroquina y la primaquina, ¿no? En cambio, el Plasmodium vivax, si bien es más frecuente en su notificación, es menos letal. Nuevamente les repito, esta enfermedad no suele ser mortal a menos que no se diagnostique a tiempo. Continuando con bueno, ya les di los puntos clave inicialmente y ahora vamos a hablar de la epidemiología. Como ustedes comprenderán, la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19 ha hecho que los sistemas de estadística y epidemiología en el mundo, no solamente en el país, comiencen a virar en importancia de los casos, ¿no? Pero sí se ha mantenido una vigilancia de la notificación de los casos en el mundo de pacientes con malaria y se registra que para el año 2020, porque no tenemos todavía datos del 2021, el 2020 ocurrieron aproximadamente 241 millones de casos nuevos de malaria. En las zonas donde ustedes pueden identificar de color oscuro, ustedes ven un mapa mundi en extenso, en un solo plano, y vemos América del Sur y el sur del África. O sea, casi todos los países por debajo de la línea ecuatorial tienen la presencia tanto del mosquito como del agente etiológico de esta patología, ¿no? El 93% de los casos son notificados en el África, en el sudeste de Asia y en el Mediterráneo oriental. Ahora, ¿cuál es la especie más frecuente, por ejemplo, en África? Es la Falciparum, y la Vivax suele ser más frecuente en América y en el sudeste asiático. De este gran grupo de nuevos pacientes, 627,000 pacientes fallecieron por malaria. Y los menores de 5 años fue el grupo más afectado, alrededor del 67% de las muertes fueron en menores de 5 años, ¿no? Pacientes menores de 5 años. Una vez que ya hemos descrito la epidemiología nacional, perdón, la epidemiología internacional o mundial, nos pasamos a la epidemiología nacional. Y ustedes están viendo en pantalla un cuadro de la CDC o lo que les decía antiguamente la Dirección General de Epidemiología del Perú, en su semana 21, su semana epidemiológica 21 del presente año, en donde ustedes pueden ver en medio y en color azul o celeste la evolución histórica del reporte de los casos, ¿no? Del reporte de los casos de pacientes con malaria. En el año, bueno, que está notificado desde el año 2015 hasta la fecha, ¿no? Y si bien en los primeros años de este cuadro se ve más casos de notificación de pacientes con malaria, si ustedes se dan cuenta, el 2020, ustedes recuerdan que el 16 de marzo se declaró la emergencia sanitaria y además la inmovilización por la pandemia del SARS-CoV-2, si bien hubieron casos reportados, pero esto disminuyó drásticamente, ¿no? Comparado con los años anteriores, ¿no? Bien, este cuadro también de la sala virtual de la CDC del Perú nos está indicando la evolución también en años, pero comparativos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2017 hubieron más casos de notificación y en el año 2022, que es el color negro, ¿no? Ha habido casos, sí, reportes, pero en menor intensidad, ¿no? De casos de pacientes con malaria, en general, no estamos hablando específicamente de malaria Vivax o Falciparum. En este cuadro sí vamos a hablar específicamente de casos de pacientes notificados por malaria, pero por Plasmodium vivax, que es la especie con la cual se notifican más los pacientes y es la especie que es más sensible a la cloroquina y la primaquina, ¿no? Entonces ustedes aquí pueden ingresar incluso a la página web de la sede del Ministerio de Salud y estos cuadros son interactivos, ¿no? Acá tienen a la izquierda una serie de áreas específicas en donde se han detectado los casos, por ejemplo, en Andoas, en Río Tambo, en Yauri, etcétera. Y entonces en macro nos está explicando que ha habido una defunción a lo que va de la fecha, o sea, hasta la semana epidemiológica 21 del presente año, ¿no? Y las zonas en rojo, que es casi todo Loreto, parte de Ucayali, al Cusco, hacia la selva de Ucayali, son los lugares donde se han reportado más casos de
malaria por Plasmodium vivax. Y ya tenemos reportados una defunción. ¿Qué pasa con Plasmodium falciparum, ¿no? Tienen casi las mismas zonas en donde han reportado casos nuevos de malaria, pero ya se centraliza más en Loreto, ¿no? En un área que se llama Andoas. Al momento, por Plasmodium falciparum no se ha reportado al Ministerio de Salud ninguna defunción y, como les repito, se centraliza más en el departamento de Loreto, a diferencia de Vivax que se extiende hacia la selva. Los grupos ¿qué características epidemiológicas han tenido los pacientes que se reportaron con malaria en el año 2020? Pues de este cuadro se puede desprender lo siguiente. Más o menos el 44% de los pacientes con malaria fueron reportados en el grupo etario de 0 a 11 años, ¿no? Y el 19 o 20% de los casos en el grupo de 18 a 29 años. Entonces, ustedes pueden ver además que fue más frecuente en el sexo masculino en un 54%, a diferencia de el reporte de casos de malaria en el sexo femenino. Bien, entonces ya hemos hablado de la epidemiología mundial, nacional, y ahora vamos a hablar específicamente del tema, ¿no? De malaria, en la forma clínicas, signos y síntomas. Y parte de la introducción a esta enfermedad podemos hablar de los antecedentes, ¿no? Sobre todo dos personajes muy importantes, aunque han habido más investigadores y científicos que tienen que ver con el desarrollo y el conocimiento de esta patología. Tenemos a Alfonso Laveran, que fue el primer científico que notificó los parásitos en sangre en un paciente, ¿no? Que notificó la presencia de del Plasmodium dentro de los glóbulos rojos de los pacientes, con una patología que finalmente se denominó malaria o malaire, que también le llamaban así, o paludismo. Y Ronald Ross fue el primero que demostró que fue el mosquito, que era el mosquito que nos transmitía un parásito y que nos producía, y que este parásito entraba a las células de los glóbulos rojos y producía esta patología. ¿Quiénes son los participantes de esta patología entonces? Es el mosquito Anopheles, sobre todo el mosquito Anopheles hembra. En su intestino tiene a este parásito que se llama Plasmodium, ¿no? que está en su intestino y que está de forma alargada y que luego cuando pica al ser humano, ¿no? Cuando trata de absorber la sangre nuestra, en ese mismo momento está inyectando una sustancia similar a la anestesia para que no sintamos la picadura. Y como esta sustancia está en las glándulas salivales de este mosquito, este Plasmodium también se ubica en las glándulas salivales de este mosquito. Entonces, en el momento que nos pica, no solamente nos inyecta esta sustancia para que no sintamos el dolor, sino también el Plasmodium, ¿no? El tercer participante entonces es el paciente, ¿no? El ser humano que es infectado por este germen a través de la picadura de este mosquito. Entonces ahora vamos a hablar primero del vector transmisor, o sea, del mosquito Anopheles, ¿no? De la familia Culicidae. Hay alrededor de 400 especies en el mundo y solo 40 de ellas transmiten las 4 especies que les había indicado al inicio de la clase. Para repetir, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale, ¿no? Este mosquito en especie Gambiae es la mejor conocida y es la que generalmente transmite el Plasmodium falciparum. Acá ustedes ven la posición que se pone el mosquito para el momento de la picadura, ¿no? Aquí en sus glándulas salivales que son microscópicas, como les decía, al momento de aspirar la sangre inyecta un anestésico para que nosotros no lo retiremos la piel y no tengamos la sensación de esa picadura. Y acá abajo ustedes ven su ciclo vital, ¿no? Su ciclo vital es adulto, pone los huevecillos, acá tenemos los huevos que se convierten luego en larvas, en pupas, luego salen las pupas y
se convierten en adultos, ¿no? ¿Qué características tienen estos mosquitos? Estos mosquitos suelen ser crepusculares y nocturnos, es decir, suelen salir a volar en un área propicia, en un área cálida, ¿no? En las tardes y noches, ¿no? Suelen convivir con el hombre o en mediaciones donde está morando el ser humano. Es solo zoofílico, endofágico y además exofágico como característica biológica de este mosquito. En el mundo, ¿cómo es la distribución de este mosquito anófeles? Ustedes ven una serie de especies, todos estos puntitos de colores son los que se reproducen aquí en este mapa mundi en 1D, pero en un solo plano, pero ven al costado unos nombres. Esos nombres son las especies del anófeles, ¿no? Por ejemplo, el Anopheles gambiae, el Anopheles darlingi, etc. Y dependiendo del color, ustedes van a identificar qué especie de mosquito o anófeles tenemos, por ejemplo, en el Perú. Ustedes ven en la zona del Perú, en América del Sur, nos encontramos aquí en la costa del Pacífico, de color morado y lila, y podemos identificar, aquí dice, Pseudoputipenis, que es el anófeles que predominaría en esta zona, ¿no? Y parte de lo que es este color verde, que es el darlingi, ¿no? Que lo compartimos con Brasil. Y hay otras especies más, ¿no? Solo que estos mapas mundi van cambiando en cuanto a el color y la presencia de las diferentes especies de anófeles que hay en el mundo. Muy bien. Entonces, ya hemos identificado al mosquito vector, ahora vamos a hablar de cómo es la transmisión, ¿no? Acá tenemos el mosquito vector infectado, o sea, el anófeles hembra infectado. En el momento que pica, nos pica para chupar o absorber nuestra sangre, está, nuevamente les repito, inyectando sustancias de su glándula salival y en la glándula salival también se encuentra el protozoario, ¿no? En el mosquito se encuentra el parásito Plasmodium de forma alargada, ¿no? Una vez que ingresa a nuestro organismo, por diferentes mecanismos, sobre todo de nuestro sistema inmune, que lo reconoce como no propio, va a cambiar de forma y va a tratar de huir, ¿no? Del sistema inmunológico y va a tratar de ingresar a células para la protección, ¿no? Porque se sabe que en nuestro organismo normalmente nuestro sistema inmune no ataca nuestras propias células, ¿no? Entonces hay dos órganos blancos muy importantes que ustedes deben reconocer y saber, y dependiendo de eso ustedes van a verlo la sintomatología si es que esos dos órganos blancos están deteriorados, ¿no? Uno de ellos es el hígado, se ingresan al hepatocito y también ingresan a los glóbulos rojos. Toda la actividad que se realice, la replicación de ese parásito dentro de los hepatocitos se llama ciclo exoeritrocitario, o sea, fuera del glóbulo rojo, o ciclo hepático también en algunos libros lo van a encontrar. Y cuando estos parásitos ingresan o infestan los glóbulos rojos, se llama ciclo eritrocitario, ¿no? En estas dos células, los parásitos no solamente van a estar ahí quietitos, sino van a comenzar a reproducirse en gran cantidad, de tal forma que va a llegar un momento en que la célula que lo contiene no lo va a poder contener adecuadamente y va a romperse o va a explotar, ¿no? Y así es como se liberan los nuevos Plasmodium a la sangre y estos nuevamente ingresan a otros hepatocitos o ingresan a otros glóbulos rojos para seguir reproduciéndose. O sea, la idea de este parásito es seguir viviendo, ¿no? Seguir subsistiendo. Dependiendo de la lesión que ocurra tanto en el hígado como en los glóbulos rojos por ruptura, ustedes van a ver o van a poder identificar los signos y síntomas en los pacientes. ¿Cómo sigue este ciclo? Una vez que este esporozoito o este parásito va a cambiar de formas, esporozoito, merozoito, ¿no? Esporozoito es cuando ingresa, es la forma infectante. Cuando se rompe las células y se liberan nuevos plasmodiums, se llaman merozoitos, y cuando infectan nuevamente otra célula cambia de forma, ¿no? Entonces, hay una de las formas que se llaman gametocitos masculinos y gametocitos femeninos. Esas son las formas infectantes para el mosquito. O sea, es decir, nosotros tenemos diferentes formas
del parásito en nuestro organismo, dependiendo de dónde esté, si está en sangre, que es poco tiempo, si está dentro de la célula, que es mayor tiempo, si están quiescentes se llaman hipnozoitos, es decir, los que no se reproducen son hipnozoitos, ¿no? Y hay otras que van cambiando de forma y se convierten en gametocito femenino y gametocito masculino, ¿no? Estas son las formas infectantes de nuestro cuerpo hacia el mosquito. Cuando un mosquito pica a una persona que está infectada con malaria y aspira o chupa sangre que contenga gametocitos, estos dos gametocitos en el intestino del mismo mosquito se van a fusionar, produciendo el huevo cigoto, y va a seguir madurando este huevo cigote hasta que se liberan los esporozoitos a las glándulas salivales del mosquito y se cierra el ciclo, de otro mosquito y se cierra el ciclo, ¿no? De la transmisión. Aquí tenemos otro cuadro de la CDC de Estados Unidos que es más amplio, ¿no? Entonces ya reconocemos acá el mosquito, que en sus glándulas salivales lo tiene en forma de esporozoito, y esa es la forma infectante. Ingresa a nuestro organismo y hay dos órganos blancos, como les decía, el hígado y los glóbulos rojos, ¿no? Cuando ingresa al hígado, cambia de forma, ¿no? Como una bolita de Pokémon. Si son alargaditos, se ponen como unas esferas, y estos van madurando y van creciendo y van obviamente distendiendo la célula hasta que se rompe, ¿no? Entonces, dentro del hepatocito van cambiando una forma que se llama esquizonte, y cuando se liberan pueden infectar nuevas células hepáticas, o además pueden infectar glóbulos rojos. El ciclo que se produce, o sea, cuando ingresa el esporozoito o cuando ingresa el parásito a las células hepáticas y está en su reproducción y todo ello, se llama ciclo exoeritrocítico, como les indiqué en la lámina anterior. Y cuando está infectando o lesionando los glóbulos rojos, se llama ciclo exoeritrocítico, ¿no? Hay varias formas, como les decía, se convierten en trofozoitos, que ya son las formas en anillo, ¿no? Van madurando a trofozoitos, esquizontes. Los hipnozoitos son las formas quiescentes que no se replican. Y otra de las formas en las que va cambiando este parásito, estos cambios siempre son para evitar el sistema inmune, que los elimine, ¿no? Otra de las formas son los gametocitos, que es la forma infectante para el mosquito. Acá tenemos otro mosquito sano que pica a un paciente con malaria, y en su organismo, en el intestino medio, se van a fusionar estos dos gametocitos, produciendo el huevo cigote, ¿no? Y a su vez va madurando, va cambiando de forma, y se liberan los esporozoitos a las glándulas salivales del mosquito para nuevamente infectar a otra persona, ¿no es cierto? Ese es el ciclo. Entonces, para recordar, la forma infectante del mosquito al hombre es la forma del plasmodium en esporozoito, y la forma infectante del plasmodium de un paciente enfermo a un mosquito sano es la forma de gametocitos. Bien, entonces la malaria o paludismo es una enfermedad que podría catalogarse en su forma clínica como aguda y crónica, ¿no? La que nosotros más asistimos es la aguda, ¿no? El paciente que ha ingresado a zona endémica, en las zonas donde les he mencionado, Loreto, Cayali, y ustedes han visto ya los mapas. Por eso es importante siempre iniciar estas clases de patología por enfermedades metaxénicas con estos cuadros, para que ustedes puedan tener también un criterio clínico en cuanto a la aproximación del diagnóstico, ¿no? Entonces, tenemos un paciente que viene de zona endémica, con cuadros de fiebre de cada 2 o 3 días, dependiendo si ha tomado algún tipo de antipirético o no, donde tiene anemia, palidez, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y todo ello producido por justo las lesiones de estos dos órganos blancos que les decía, ¿no? De los glóbulos rojos y del hígado o de los hepatocitos, ¿no? Entonces, cuando hay una infección aguda febril por malaria o paludismo, los efectos agudos pueden ser en diferentes órganos, ¿no?
Pero los órganos blancos son el hígado y el glóbulo rojo. Pero también se pueden dañar por la lesión hepática del glóbulo rojo, el vaso, los riñones y el cerebro, ¿no? La anemia es producida justamente por la ruptura de estos glóbulos rojos cuando comienzan a proliferar o a diseminarse dentro de esta célula el parásito o el plasmodium. Hay algunos casos de infección por malaria de forma crónica, ¿no? También en los mismos órganos, en donde sí es difícil incluso hasta su diagnóstico, ¿no? Hay anemias crónicas que puede ser bien tolerada por el paciente. Puede haber cefalea, puede haber náuseas, vómitos, malestar, que siempre posiblemente cuando llevan al paciente a la, ¿cómo se llama?, a la asistencia o la evaluación médica, pueden dar otros diagnósticos y cuando se le aplica el tratamiento, pues no hay mejoría, no hay ninguna mejoría en el paciente. Pero es muy importante que cuando veamos estos casos de que no llegamos al diagnóstico o que a pesar de tener un diagnóstico no hay efecto positivo, pues buscar, ¿no? Seguir investigando sobre todo de dónde proviene o de dónde ha estado el paciente, si ha realizado algún viaje a una zona endémica, ¿no? En este caso, de malaria, ¿no? Bien. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como les decía, todo va a derivar de las lesiones de estos dos órganos blancos, hígado y glóbulos rojos, ¿no? Como dice la transparencia, dice que las manifestaciones generalmente son producidas por eh, la presencia de estos parásitos del Plasmodium asexual en fase eritrocítica. ¿A qué se refiere? Vamos a retroceder los cuadros un ratito aquí. Cuando ingresa el parásito al cuerpo de la persona sana y comienza a reproducirse aquí, ¿no? Sin intervención del huevo cigote, en el cuerpo del ser humano se llama también reproducción asexual. Todo lo que la división, la proliferación que se produce del plasmodium en el cuerpo del ser humano, del paciente, se llama reproducción asexual. Pero cuando este parásito se reproduce dentro del mosquito, se llama reproducción sexual o ciclo esporogónico también llamado, ¿ya? A eso se refiere este término, ¿no? A los parásitos asexuales de la fase eritrocítica. Es decir, cuando se rompe el glóbulo rojo, produce fiebre, escalofríos, fiebre y sudoración profusa, que es la triada clínica típica, se podría decir, de la malaria o paludismo, ¿no? Y la infección por Plasmodium causa una enfermedad febril, obviamente, característica de fiebre, que puede ser cada 2 o 3 días dependiendo de la especie, ¿no? Cuando el paciente viene de zona endémica y comienza a tener fiebre, nosotros no solamente vamos a pensar en malaria, pero es uno de nuestros probables diagnósticos, sobre todo si ha venido de Loreto o de la selva, ¿no? Entonces, por la clínica no vamos a identificar qué especie de Plasmodium puede ser. Simplemente nos vamos a orientar que puede tener el paciente malaria y que deberíamos hacer nuestra gota gruesa para determinar la especie, ¿no? Los síntomas prodrómicos que pueden tener algunos pacientes luego, por ejemplo, de un viaje a zona endémica, generalmente es un cuadro muy similar a la gripe, con malestar, coriza, dolor de cabeza, fiebre, mialgias, ¿no? Y los signos o síntomas que yo les mencioné, que producen para los parásitos asexuales en la fase eritrocítica, es la triada que a continuación vamos a describir aquí, que le llaman paroxismo palúdico clásico o triada malárica, ¿no? Que se caracteriza por escalofríos, luego viene fiebre, y luego de la fiebre una sudoración intensa, ¿no? Diaforesis, que para la parte de docencia se ha dividido en 3, ¿no? Los escalofríos le llaman el periodo frío, que se caracteriza por la palidez de la piel, a veces cianosis en labios y manos, y suele durar 2 o 3 horas, ¿no? De escalofríos.
Luego de esto viene, si no hay mayor intervención de fármacos o pastillas, viene el periodo fiebre que viene, perdón, el periodo caliente que viene a ser la fiebre alta, ¿no? Asociado a taquicardia, taquipnia, malestar abdominal, náuseas y vómitos, etcétera, y suele durar a veces de 1 a 6 horas. Y luego, solo, sin mayor intervención, viene un periodo de calma que vendría a ser la sudoración intensa o la diaforesis, ¿no? Y esto suele repetirse dependiendo de la especie cada 48 a 72 horas. Pero muchas veces, cuando el paciente ya está en el periodo frío o por aproximarse al periodo caliente, ya están tomando antiinflamatorios o antipiréticos que ya alteran este paroxismo. Este paroxismo lo vamos a encontrar en un paciente o lo encontraríamos en un paciente que no ha recibido mayor intervención farmacológica, ¿no? Pero como les digo, con la ingesta de fármacos que ya los pacientes por este malestar van tomando, entonces no vamos a encontrar la tríada clásica. Y por el hecho de no encontrarlo, no podemos descartar tampoco la presencia de malaria, ¿no? De plasmodium en el cuerpo del paciente. Pero hay que tener muy en cuenta esta tríada. Al examen físico, obviamente vamos a encontrar que la lesión de los dos órganos blancos, ¿no? Del hígado y del glóbulo rojo. Vamos a encontrar hepatomegalia, vamos a encontrar esplenomegalia, porque el hígado va a estar tan edematizado, tan aumentado de tamaño, que la sangre que va a llegar ahí se va a ir a derivar hacia el vaso, ¿no? Si encontramos ictericia en el paciente, ese sí es signo ominoso de complicaciones de malaria, ¿no? Entonces, ¿podemos encontrar ictericia? Sí, pero eso ya nos indica que el cuadro o la evolución de este paciente no va a ser, no va a ser buena, ¿no? Petequias, inyección conjuntival, petequias, obvio, si hay alteraciones del hígado y los factores de coagulación, bueno, vamos a encontrar eso. La anemia, obvio, si es que se va destruyendo continuamente, como si fuera una anemia hemolítica, los glóbulos rojos, va a causar anemia, ¿no? Ictericia ya les dije, ¿no? Es la destrucción, se asocia a malaria grave. Y también otros órganos como pulmón y vaso que ya los hemos descrito. Estos son los datos de una malaria complicada que generalmente se presenta con la especie Falciparum, pero también puede presentarse malaria complicada con Plasmodium vivax si es que no se ha diagnosticado a tiempo y hemos dejado pasar el tratamiento o lo hemos estado postergando. ¿A qué le llamamos entonces malaria complicada? Es cuando el paciente tiene una parasitemia elevada, cuando ya hay alteraciones del estado de conciencia, hay sopor, hay coma, cuando hay una cefalea intensa que no mejora con los antipiréticos o los analgésicos, hay vómitos, hay falta de aire, disnea, dificultad para respirar, hay ictericia, que habíamos dicho que son signos ominosos de letalidad de esta enfermedad, hay insuficiencia renal aguda e insuficiencia respiratoria aguda, hay deshidratación, el hematocrito va disminuyendo por la misma hemólisis, y si la paciente está embarazada, también así sea por Vivax, y esté bien la paciente, se considera como malaria complicada, ¿no? Puede haber también fiebre hemoglobinúrica con trastornos de tipo escalofrío, fiebre y una hemólisis intravascular masiva. Entonces, todos estos datos son características de una malaria grave o complicada. Una vez que nosotros sospechamos bajo el criterio de dónde viene el paciente, cómo ha sido la evolución de sus síntomas, qué órganos blancos están lesionados y qué signos y síntomas tienen por el mismo deterioro de estos órganos, nuestra sospecha clínica es malaria, de repente entre otras enfermedades metaxénicas, pero si vamos a descartar malaria, como les decía al inicio, el gol estándar para el diagnóstico es la gota gruesa, ¿no? Ustedes van a ver, esperemos que este medio podemos reproducir un video que tenemos acerca de la gota gruesa para que ustedes recuerden cómo se realiza. Asumo que lo han realizado ya en hematología, en su rotación de hematología, pero nunca está de más recordar cómo se realiza la gota gruesa, ¿no? Este procedimiento. Nosotros ponemos una gotita, ¿no? Una gota de sangre y otra gota para el extendido. En la gota, nosotros vamos a poder identificar si es que hay plasmodium dentro del glóbulo rojo, y el extendido nos va a servir para ver la especie del plasmodium, ¿no?
Hay otros exámenes que podemos utilizar cuando la gota gruesa, a pesar de la impresión diagnóstica y de la no mejoría con los tratamientos, seguimos pensando en malaria y la gota gruesa sale negativa. Puede ser por baja parasitemia o malaria mixta, etc. El otro examen es el PCR, que si bien es superior en cuanto a sensibilidad y especificidad, es más costoso y demora más en su resultado. Cosa que es distinta con gota gruesa, que podemos hacerlo con una persona entrenada, un técnico de laboratorio entrenado, un microscopio adecuado, y podemos tener en poco tiempo el resultado de la presencia del parásito y de la especie. Otros exámenes que pudiéramos utilizar para diagnosticar malaria, cuando ya nuestra gota gruesa no nos brinda el resultado que nosotros esperábamos, es el método para detección de antígeno y anticuerpo de Plasmodium, que también se realiza en laboratorio, que también tiene un costo muy alto, que también demora, pero también nos puede ayudar en casos de que nuestras gotas gruesas sean negativas o no sean concluyentes, ¿no? Bien, una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué dice la norma técnica? Brindamos el tratamiento, ¿no? El tratamiento de malaria, como les decía, depende de la especie que tengamos o de la especie que tenga el paciente en su organismo, ¿no? Los plasmodios o las especies de plasmodios que tenemos en Perú, sobre todo es Falciparum, la especie Vivax, y también en algunos casos se reporta la especie Malariae. El tratamiento para pacientes con malaria por Plasmodium vivax y Malariae generalmente es el mismo. En cambio, el tratamiento de pacientes con Plasmodium falciparum es totalmente distinto porque es resistente a los fármacos de los cuales son sensibles Vivax, que es de cloroquina y la primaquina, ¿no? También debemos de tener en cuenta que hay pacientes que pueden que tengan dos tipos o hasta 3 tipos de especie de Plasmodium dentro de su organismo, ¿no? A esto le llamamos malaria mixta y también tiene un tratamiento especial. El tratamiento, por ejemplo, de malaria mixta, de acuerdo a la norma técnica, es el uso de mefloquina, artesunato y primaquina, ¿no? En cambio, cuando estamos tratando pacientes con Plasmodium vivax, es cloroquina y primaquina. Aquí tenemos entonces el cuadro de tratamiento de malaria por Plasmodium vivax en adultos, cloroquina y primaquina. Las tabletas de cloroquina de 250 miligramos se da por 3 días, 4-4-2, es decir, el primer día 4 tabletas, el segundo día 4 y el tercer día solo 2 tabletas. Hace un total de 10 tabletas, ¿no? En cambio, la primaquina, que viene en tabletas de 15 miligramos, se da por 7 días y son 2 tabletas hasta el 7º día, ¿no? En niños es por kilo de peso, ¿no? Por kilo de peso, 10 miligramos de cloroquina por kilo de peso y de primaquina 0,5. Cuando estamos hablando de pacientes gestantes por malaria vivax, por malaria por Plasmodium vivax, que ya viene a ser considerada como una complicación, se inicia tratamiento de cloroquina con el mismo esquema, 4-4-2, es decir, 4 tabletas el primer día, el segundo día 4 y el tercer día 2. Y después de esa dosis, a partir de la siguiente semana, o sea, de las 2 semanas, de la siguiente semana, se da 2 tabletas de cloroquina hasta llegar el momento del parto. Una vez que el bebé nace, a la mamá se le termina de dar el esquema que vimos anteriormente, que era con primaquina, ¿no? Entonces la primaquina no la debemos usar durante la gestación ni en niños menores de 6 meses por la posibilidad de metahemoglobinemia, ¿no? Por ese es el efecto adverso que puede tener la primaquina en estos 2 grupos poblacionales, en la gestante y en los menores de 6 meses. Entonces cloroquina sí le brindamos a la mamá. Y la primaquina, una vez que el niño nace, le indicamos que tome 2 tabletas por 7 días y completamos el tratamiento y se le hace luego el seguimiento. Luego tenemos el tratamiento con respecto a Malariae, que también se usa los 2 fármacos de cloroquina y primaquina como en el Vivax, pero el tratamiento ya no son 7 días, sino 3.
4,4,2 de cloroquina siempre se mantiene y primaquina se toma 3 tabletas el último día. Igual en niños de acuerdo a kilo de peso. Cuando tenemos cuadros de malaria por Plasmodium falciparum, que no esté complicada, ya no usamos cloroquina, ¿no? Usamos artesunato, mefloquina y primaquina. Ese es nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, artesunato son 3 tabletas, el primero, el segundo y tercer día, una sola tableta. Mefloquina sí son 3 tabletas el primer día y 3 el segundo, y primaquina 3 tabletas solo el primer día. En niños igual, por kilo de peso, artesunato, mefloquina y primaquina. Y cuando tenemos, ya existen dosis combinadas de estos fármacos en una sola tableta, entonces podemos proveer a los pacientes con los mismos fármacos, pero hay unas tabletas que ya vienen artesunato y mefloquina juntos, ¿no? Y se da aparte la primaquina. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo es la presentación de los fármacos en la estrategia sanitaria que está tratando estos pacientes. Si tiene los fármacos separados o los tiene en dosis combinadas fijas, ¿no? Ahora, cuando tenemos un caso de pacientes por Plasmodium falciparum que está complicado o que es resistente a los fármacos de artesunato y mefloquina, el tratamiento cambia completamente, ¿no? Ya usamos drogas como quinina, clindamicina en la mañana y primaquina, en la tarde quinina solo y en la noche quinina y clindamicina por 7 días, ¿no? Se extiende y ya los 3 fármacos son por 7 días, ya no por 1, 2 o 3 días, porque ya estamos hablando de complicación. Igual ocurre en los niños, ¿no? Con los mismos fármacos. Obviamente mayor de 6 meses, ¿no? Esto es en niños también. Ahora, ¿cuáles son los criterios de gravedad? Es decir, yo comienzo mi tratamiento a un paciente por malaria, ya le diagnosticaron y, por ejemplo, es un paciente con malaria por Plasmodium vivax. Yo le brindo cloroquina y primaquina y voy haciendo la notificación o las evaluaciones diarias, ¿no? Diarias tenemos que pasar visita y el personal que está ahí debemos de dejar indicado que el paciente debe ser controlado en funciones biológicas, en funciones vitales cada 2 a 3 horas, ¿no? Y viendo si hay buena tolerancia a los fármacos. Yo lo que espero es que al segundo día de tratamiento la fiebre disminuya o desaparezca. Eso es lo que yo espero. Y eso es un dato muy importante, además de que el paciente va mejorando su estado general. Ya no está tan somnoliento, no tan irritable, sino más despierto, de repente con mejor apetito, hace las deposiciones con mayor facilidad, sus funciones biológicas se van recuperando, ¿no? Al segundo día yo debo esperar eso es lo que normalmente nosotros debemos ver en los pacientes una vez iniciado el tratamiento. Pero si nosotros vemos estos criterios de gravedad y que no mejoran con el tratamiento y más bien van presentándose durante el tratamiento, entonces tenemos que reformular nuestro diagnóstico y reformular también nuestro tratamiento. ¿Cuáles son los criterios de gravedad? Que esté postrado, o sea, que esté muy débil, que su GLASO sea menos de 14, que esté con convulsiones o haya presentado dificultad renal o respiratoria, que esté hipoglicémico, que la anemia sea severa, menos de 7, que en el frotis, el laboratorio nos reporte, por ejemplo, hiperparasitemia, orinas oscuras, sangrado, ictericia, que es un dato, como les decía, ominoso, es decir, letal, posibilidades de fallecimiento del paciente o de mala respuesta al tratamiento, hipotenso, con fiebre, a pesar del tratamiento con fiebre, alteraciones del perfil de coagulación justo por la lesión hepática y con acidosis, ¿no? Los criterios de alarma, vómitos frecuentes, deshidratación, polipnia y falta de respuesta al tratamiento a las 48 horas, los que les decía, ¿no? Yo a los 2 días ya debo ver mejoría en el paciente.
ya debo ver algo de mejoría. O la fiebre disminuyó en intensidad, o el paciente está más despierto, o el paciente ya tiene deseos de comer o levantarse, o el paciente ya no le duele el abdomen, o el paciente ya no le sangra las encías. O sea, debo ver alguna mejoría los 2 días. Si eso no ocurre, o si las notas de enfermería me dicen que han habido complicaciones en nuestra ausencia, entonces reformular tratamiento y diagnóstico. Porque muchas veces puede ocurrir que sean, como les digo, 2 o 3 especies en un solo paciente. Y ustedes saben, si yo encuentro un paciente con Plasmodium vivax, le voy a dar cloroquina primaquina. Pero si además ese paciente tiene falciparum, también tengo que brindarle el tratamiento para falciparum. Si solo le brindo vivax, entonces Plasmodium falciparum va a seguir haciendo de las suyas y va a seguir lesionando los órganos blancos, ¿no? Ahora, ¿cómo manejamos un paciente con malaria grave, ¿no? Sí tenemos que usar drogas de uso intravenoso, o sea, parenteral. No podemos ya usar drogas de uso enteral porque muchas veces puede complicarse con náuseas, vómitos, dolor abdominal, el intestino, la mucosa intestinal se dematiza y ya no funciona, ya no absorbe como cuando esa mucosa está sin edema, ¿no? Entonces ahí tenemos que usar los derivados de la artemisina, más la clindamicina que también la tenemos por vía endovenosa, en presentación endovenosa, ¿no? Y eso es por falciparum. Y por malaria grave por Plasmodium vivax usamos también los derivados de la artemisina más la clinda y primaquina, que es sensible, ¿no? Entonces acá ustedes ven el artesunato endovenoso, que las ampollas vienen de 60 u 80 miligramos. De acuerdo al kilo de peso sacamos la relación y le brindamos las dosis del artesunato, ¿no? Al ingreso, a las 12 horas de la primera dosis y a las 12 horas de la segunda dosis. Es continua la administración. Cuando ocurre esto en gestantes y esta gestante va mal, o sea, le iniciamos cloroquina y después primaquina y no mejora o se complica su gestación, entonces aquí tenemos que ver en qué trimestre está la paciente para indicarle fármacos por vía endovenosa, ¿no? Quinina, clindamicina en el primer trimestre y en el segundo trimestre artesunato y clindamicina, ¿no? En niños menores de 6 meses y en la gestante no podemos indicar, recuerden, primaquina por la metahemoglobinemia que puedan presentar por este fármaco. Una vez que ustedes han iniciado tratamiento, viene el seguimiento. Todos los días le van a pasar visitas, función de control de funciones vitales, biológicas, leer el reporte de la enfermera, de otros colegas que ya han puesto alguna nota en la noche o en la tarde. Y luego hacemos el control parasitológico. Es decir, ya le hice el diagnóstico, le di tratamiento y si salió Plasmodium vivax, al 7º día de terminar el tratamiento, le vuelvo a solicitar una gota gruesa. Pero si sale Plasmodium falciparum, le inicio tratamiento y le voy tomando gotas gruesas al 3.º, al 7º y al día 14, ¿no? Para hacerle seguimiento parasitológico, es decir, gota gruesa. Ahora, hay algunos fármacos que pueden evitar que un paciente que necesita urgentemente ingresar a zona endémica puede tomar, sí, eso le llamamos quimioprofilaxia, ¿no? En este caso para malaria. Acá yo les voy a exponer algunos fármacos que se utilizan para evitar que los pacientes, cuando no son de la zona endémica, obviamente, ingresan, por ejemplo, policías, militares, no sé, mineros, etcétera, que están en zonas endémicas, o que tienen que entrar a zonas endémicas no se infecten por malaria. Uno de los fármacos es el atovaquone proguanil, que su nombre comercial es Malarone, del laboratorio, que se puede utilizar en niños y adultos y se utiliza generalmente en viajes de último minuto, ¿no? Se inicia con 1 o 2 días antes de ingresar al área endémica y luego se da diario, la dosis que aquí indica, hasta 7 días después de haber salido de la zona endémica, ¿no? Pero no debemos usar este fármaco en embarazos ni en pacientes con falla renal. Otro de los fármacos que sí utilizamos y que nos brinda mayor beneficio porque no solamente cubre o da o protege al paciente de malaria, sino también de leptospira y riquecia, es la doxiciclina, que viene en cápsulas de 100 miligramos, ¿no?
Y en niños, bueno, se puede hacer papelillos de acuerdo a su kilo de peso. También se usan en viajes de último minuto. Se toma 1 o 2 días antes y luego diario hasta 4 semanas después de haber salido de la zona endémica, ¿no? No lo usamos en embarazo y no hay presentación pediátrica, pero como les digo, se pueden hacer papelillos para pacientes mayores de 8 años de edad. Por kilo de peso se va dosificando. La cloroquina sola también sirve como tratamiento como quimioprofilaxia, ¿no? Las tabletas vienen de 300 miligramos, pero no nos sirve para viajes largos, ¿no? Perdón, no nos sirve para viajes cortos o de último momento, sino para viajes largos, ¿no? En algunos pacientes puede exacerbar la psoriasis y no hay presentación pediátrica, pero sí se puede hacer papelillos de acuerdo al kilo de peso del paciente, ¿no? Se toma 1 o 2 semanas antes de ingresar a la zona endémica, luego semanal y hasta 4 semanas después de haber salido de la zona endémica. Y este fármaco sí puede ser utilizado en gestantes que vayan a ingresar a zona endémica, por ejemplo. Entonces, cada fármaco tiene su beneficio, su pro y contra, ¿no? La mefloquina también se puede utilizar para viajes largos, ¿no? Se puede utilizar en embarazo también, pero está contraindicado en trastornos psiquiátricos y cardíacos. La primaquina sola, generalmente la primaquina se usa en Plasmodium vivax para las formas, sobre todo de hipnozoitos, ¿no? Las formas quiescentes para evitar la malaria crónica, ¿no? Pero sola también la podemos utilizar como quimioprofilaxia, ¿no? Para viajes de último minuto que sabemos que a la zona que estamos yendo es más frecuente la presencia de Plasmodium vivax, ¿no? No lo usamos en viajes largos, está contraindicado en el embarazo, ya les comenté, y en niños menores de 6 meses por la metahemoglobinemia que puede presentar, ¿no? Entonces, si es que van a tomar primaquina, el niño debe tener más de 6 meses, ¿no? Y no debe ser gestante la mujer que esté tomando primaquina. Muy bien, entonces, en cuanto a malaria, ¿qué se ha hecho aparte de la quimioprofilaxia? Si es que existe alguna vacuna. Y sí, se ha estado desarrollando, se ha hecho ensayos clínicos de una vacuna contra malaria, sobre todo por Plasmodium falciparum, que es la más mortal, y los experimentos o las experiencias se han realizado en el África, ¿no? Hace 3 o 4 años atrás se comenzó con este trabajo en la cual los niños en una zona en especial en el África recibieron alrededor de 4 dosis de vacunas y esto se determinó al final que evitó aproximadamente 4 de 10 casos de paludismo en 4 años de evolución de la experiencia, ¿no? Del experimento. En el año 2019, antes de la pandemia, ya se introdujo la vacuna para malaria de la marca que ustedes, de Glaxo, que ustedes están viendo en pantalla, como un plan piloto, pero a nivel pediátrico, a nivel niños, porque habíamos visto en la epidemiología mundial que el 65-70% de las muertes son en niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, ahí se hizo la experiencia en los países de Ghana, Kenia y Malawi. En el 2021, el 60%, o sea, ya luego de haber visto la evolución y a pesar de la pandemia, vieron que el 60% de los pacientes que recibieron estas vacunas disminuyó la reducción de visitas al centro de salud por malaria, ¿no? Y a finales del 2021 se recomendó, ya la OMS recomienda el uso de esta vacuna, sobre todo en lugares donde se tenga presente o esté presente Plasmodium falciparum. Y esto reduce los casos graves y mortales, la aplicación de esta vacuna, la presencia de estos anticuerpos, ¿no? Acá tienen una lista de todas las vacunas que se están desarrollando contra malaria o paludismo. O sea, no es la única, pero sí hay otras que están en camino en fase 4, en fase 2, en fase 1, o todavía en estudios preclínicos para desarrollarse en el tiempo. Ustedes saben que una vacuna no se desarrolla en meses ni en un año, ¿no? Puede pasar años, quinquenios posiblemente, ¿no? Y recordar que el 25 de abril es el Día Mundial de la Lucha contra el paludismo, ¿no? Paludismo cero. Muy bien. Yo quería pasarles un video, esperemos que nos ayude la
A ver aquí. El 6 de noviembre de 1880, Charles Louis Alphonse Laveran observó por primera vez la presencia de parásitos de la malaria en la sangre de pacientes con síntomas febriles. ¿Se escucha? Hoy, en esa misma fecha, Sí se escucha, celebra pero el no se Día ve. del Paludismo en las Américas. ¿No se ve? No, tiene que dejar de compartir y No, compartir la doctora, no se ve el video. ¿Cómo me dicen? Voy a pasarlo mejor No en se, mi... no se ve el video, doctora. Se escucha, pero se ve la diapositiva. Ya, a ver ahora. ¿Ahí pueden ver algo? No. Mejor voy a compartir. A ver. Pantalla. Creo que no se ve, ¿no? A ver. El 6 de noviembre de 1880, Charles Louis Alphonse Laveran observó por primera ¿Ahí sí vez lo ven? la presencia de parásitos de la malaria en la Sí, sangre doctora. de pacientes con síntomas febriles. Hoy, en esa misma fecha, se celebra el Día del Paludismo en las Américas. Tenemos una muestra de lo que es el mosquito anófeles, transmisor de la malaria. O sea, para demostrarlo en los desfiles, en las capacitaciones, para concientizar a la población en lo que En su segundo año de conmemoración, el Día del Paludismo en las Américas es una base para que los países de la región puedan llevar a cabo una campaña dinámica contra la enfermedad durante todo el año. En las Américas, casi 142 millones de personas corren riesgo de contraer el paludismo y casi 1 millón de personas al año contraen la enfermedad. La situación es más grave en 21 países de la región, pero los demás países siguen corriendo el riesgo de brotes y de la reintroducción de la transmisión local. Años, he visto todavía morir gente con malaria. He visto en los hospitales que llegaban casos en estado de coma y se morían muchos de ellos. Pero esto ha mejorado, los servicios han ido mejorando, la prestación de servicios de alguna manera ha cubierto la cobertura de la demanda y entonces hemos mejorado bastante en el diagnóstico y en el tratamiento. Todas las personas son vulnerables, pero las embarazadas, los niños y las personas infectadas por el VIH o aquejadas de SIDA se encuentran en mayor peligro. Los mineros, los leñadores, los trabajadores de plantaciones de bananas y caña de azúcar, los grupos indígenas, las poblaciones de zonas de conflictos armados o sociales y las personas que viven a lo largo de las zonas fronterizas también son susceptibles a la enfermedad. La enfermedad también puede afectar a los viajeros. El cambio climático amenaza con aumentar la propagación de la enfermedad a nuevas zonas. La malaria genera pobreza y subdesarrollo en vastas regiones del mundo, incluidas las Américas. Por eso se dice que es una carga mundial que requiere una solución mundial, pero mediante esfuerzos locales. Los suministros esenciales para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la malaria deben llegar a las comunidades oportunamente y deben ser usados correctamente. Aquí vienen a ver cuáles son la gente que están con malaria, entonces ellos de allá mandan gente que vengan a sacar sangre, analizar, darle los remedios, hasta que terminen de tomar los remedios, entonces ya lo dejan y entonces se van a otra casa a atender a otros enfermos que hay. El personal de salud y los pacientes deben seguir estrictamente las directrices para el diagnóstico y el tratamiento. El tratamiento de la malaria reduce las muertes, la enfermedad por malaria y la pobreza. Mejora además la salud y la productividad de las comunidades, ayudándolas a ayudarse a sí mismas. Los gobiernos, las empresas, las instituciones internacionales, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales tienen que unirse para ampliar la lucha contra la malaria de forma integral. Ya está probado que invertir en la lucha contra la malaria
da resultado. El 2008 es un año de oportunidades. Los socios internacionales en la lucha contra la malaria están multiplicando los esfuerzos para alcanzar las metas de la iniciativa Hacer retroceder el paludismo en el 2010 y el Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas relacionado con la malaria en el 2015. Los países donde persiste el problema están acelerando la cooperación nacional, regional e internacional a fin de obtener fondos de la Iniciativa de Control de la Malaria en la 8ª y 9ª rondas del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Pero aún falta más ayuda y estamos en la búsqueda de esa ayuda. Entre el 2000 y el 2007 hubo una reducción de más del 32% de los casos de malaria en las Américas y una reducción de casi 40% de la mortalidad, gracias a la adopción de nuevos y más eficaces medicamentos y al uso de mosquiteros impregnados con insecticida, muchos de estos distribuidos con apoyo del Fondo Global. El año 2013 aproximadamente en la zona hemos tenido como 25,000 casos se reportaban solo en este municipio. Actualmente, el año pasado hemos reportado 6,000 casos de malaria. 5 países ya cumplen el Objetivo de Desarrollo del Milenio relacionado con la malaria y otros 6 países han alcanzado las metas de la iniciativa Hacer retroceder el paludismo. Muchos países han reforzado el control de la malaria y al menos 4 países se encuentran actualmente en situación de preeliminación. Como dice el lema de este año, unidos contra el paludismo, los países de la región están superando los retos de una enfermedad sin fronteras. Muy bien, entonces ese es uno de los videos que quería pasarles. Este es el segundo, esperemos que se pueda ver. La malaria comienza con la picadura de un mosquito hembra del género Anopheles, portador de microparásitos de malaria Sporozoitus. Los envía a los capilares. Estos viajan al hígado y lo infestan, afectando a los tocitos. Los esporozoitos penetran en las células hepáticas hepatocitos. En su interior comienzan a dividirse en esquizogonías pro-eritrocíticas. Aumentan su número y se convierten en numerozoitos. Conforme se multiplican, las células hepáticas infectadas se rompen como sacos viejos, liberando los numerozoitos. Los numerozoitos comienzan a circular en el torrente sanguíneo. Y de ahí se introducen en los eritrocitos. Invasión eritrocítica. En su interior se dividen y se convierten en trofozoitos en anillo.
El anillo se subdivide y da lugar a los esquizoontes, que son células individuales, surgiendo las esquizogonías eritrocíticas que terminan su división rompiendo los eritrocitos. Y liberándose como merozoitos. Así la sangre infectada por merozoitos da los siguientes síntomas: fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, sudores, fatiga, náusea y vómito. Si otro mosquito pica a este sujeto, el mosquito chupará su sangre y en su interior los merozoitos maduran sexualmente y surgirán nuevos esporozoitos. Muy bien. Y en el tercer video que quiero que ustedes puedan ver es este de aquí. Para tomar una muestra para el diagnóstico de paludismo y que sea de buena calidad, debemos tener laminillas nuevas, lancetas estériles, algodón seco, algodón con alcohol. Ya una vez que tenemos esto, tenemos al paciente que viene con temperatura. Vamos a proceder a tomarle su muestra. Primero vamos a hacernos aceite, alcohol, esperamos que se seque bien el alcohol con las manos. Procedemos a tomar las láminas. Con una toronda de algodón seco vamos a quitarle ese polvo o la grasa que traiga la laminita, siempre tomándola por los bordes para no dejarle grasa en las caras que nos van a servir. Ya tenemos nuestras dos laminitas que nos van a servir. Ahora sí, vamos a tomar el dedo del paciente. Siempre le preguntamos qué mano usa para trabajar, para que no vayamos a lastimar. ¿Con qué mano usa para trabajar? La derecha. La derecha. Pero vamos a usar la mano izquierda. Y en el pulpero superior del dedo anular vamos a hacer la punción. Limpiamos con alcohol. Dejamos que se seque, en lo que rompemos la lancetita. Ahora sí, tomamos el dedo y hacemos la punción. La primera gota la extraemos porque tiene residuos de alcohol. Ahora sí tomamos nuestra laminita. Ponemos a la mitad de la laminita para hacer nuestro extendido. Tenemos de esta manera. Y esperamos. Ahí está el extendido. Volvemos a eliminar esa gota para ponerla en la otra parte que quedó limpia. Ahora sí, vamos a hacer nuestro cuadrito de 1 centímetro aproximadamente con un movimiento de Z para desfibrilar. Ahí quedó. Y ahí tenemos nuestra gota gruesa. Limpiamos el dedo del paciente. En lo que se seca la
sangre que tiene la laminita, vamos a tomar los datos del paciente. ¿Nombre? Evaristo García. ¿García qué? Hernández. ¿Edad? 24 años. ¿Domicilio? Laureles 1. ¿Cuándo empezaste con la temperatura? Hace 8 días. Hace 8 días. Digamos, estamos a día 5 de noviembre del 2008. ¿El jefe de la casa donde vives? Evaristo García. Aquí Tapachula, ¿verdad? Sí. Una vez que anotamos los datos del paciente, procedemos a anotar los datos de toda la muestra de sangre. El nombre de la dependencia y tipo, ese es aquí laboratorio programa paludismo. Nombre, Mario Pérez Galvez. Ocupación, microscopista. La fecha de hoy, que es el 13 de noviembre del 2008. Entonces, el dato de la laminita ya se puede extendido. Le ponemos la clave que le corresponde para no confundirle con las demás. Muy bien, entonces esos son los 3 videos que quería mostrarles a ustedes con respecto a malaria. ¿Hay alguna pregunta o algún aporte o alguna duda de la exposición? Bien, no hay ninguna, entonces damos por concluida la clase del día de hoy. Sí, Nicole Gama Cabrera ha levantado la mano. Sí, doctora, tenía una consulta. Dígame. Mencionó que malaria, por ejemplo, se puede transmitir también entre transfusiones sanguíneas, ¿no? Sí. Pero cuando estoy revisando algunos descartes de enfermedades, hacen descarte de Trypanosoma crucis, pero no de la malaria. No sé si eso es correcto. No es claro, lo que pasa es que en el PRONAEVAS, para la transfusión sanguínea se hace el estudio para 7 exámenes para 6 enfermedades. 2 para hepatitis B, 1 para hepatitis C, Chagas, que usted ha mencionado, HTLV1, VIH y sífilis. Dentro de ellas no está gota gruesa, ¿no? Entonces no se hace de común ¿cómo se llama? La serología o el estudio para descarte de malaria, porque cuando ya el paciente va a ser donante, si tiene malaria va a tener síntomas, y en el momento de la entrevista, porque hay una entrevista previa para la donación, ¿no? Y una encuesta que se le hace al paciente. Entonces ya se detectaría, en teoría, si es que tiene alguna otra enfermedad, ¿no? Se le ve decaído, febril, se toma funciones vitales, entonces ahí nada más descartan al paciente, ya no es sujeto de donación. Pero sí deberían hacerse, se debería incluir, eso sí, dentro del screening que normalmente hacen a las bolsas de sangre para donación, gota gruesa, porque en algunos casos, sobre todo de pacientes que vienen de fuera de Lima, en este caso, de las zonas endémicas que ustedes han visto en los cuadros epidemiológicos o en los mapas, de Loreto, de la selva, que muchos de ellos reportan casos o notifican casos nuevos de pacientes con malaria. O sea, debería sí, pero dentro de la evaluación previa que se hace para la donación, o sea, para que el paciente o la persona done sangre, ya se le hace el descarte de algunas otras enfermedades, y si es que tuviese malaria y fiebre, bueno, no lo van a considerar como potencial donante. Pero no le hacen screening de acuerdo al PRONAEVAS, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿De qué, Gam?
alguna otra inquietud que ustedes tengan. Muy bien, entonces damos por concluida la actividad de mesa redonda del día de hoy. Espero que haya sido de su provecho, sobre todo los videos que ya son más explicativos, ¿no? Más puntuales. Y también, bueno, obviamente la clase previa con las sugerencias, sobre todo en las primeras láminas de las consideraciones generales. Muchas gracias, ya nos estamos viendo.